Hola, Buenos buenos días, días. profe. Bueno, pero aquí yo organizo acá esto. Bueno, creo que cada uno de ustedes tiene su test de UARTEC. Sí, Lo señor. tienen ahí, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Hola, Lina, buenos días. Señorita Hola, María Consuelo, Alejandra, muy Valentina, buenos días. Valentina Buenos días. Monroy, Valentina Vera, Mariela Puentes. Vayan activando sus cámaras. Juliana, Nicole, Nicolás Espitia, Nicole Herrera. Hola, Nicole. Alberto, Hola, profe. buenos días. Buenos días. Eche, usted no niega de dónde es, ¿no? Eche. Con solamente decir buenos días. Buenos días, profe. Bueno, mijo. Bueno, muchachos, ustedes tienen frente a ustedes, ahí en sus casas, pues el Huartec. Este Huartec es el de los 8 campos que ustedes, pues seguramente en algún momento lo han aplicado, no, perdón, le han dado respuesta a cada uno de esos 8 campos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? La idea es que nosotros tengamos la posibilidad de, a partir de la simbología que aparece en cada cuadro, ustedes dibujen algo que ustedes deseen, lo que ustedes consideren, a partir de esos esquemas que hay allí. Entonces, en el primer, permítame un instante, por favor, en el o los primeros cuadros, vamos a mirar exactamente, vamos a mirar exactamente eh, qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Para poder entonces trabajarlo. Permítanme, por favor, un instante. Elimino acá uno de basura que sale ahí. Instante, por favor. Permítame un instante. Bueno, entonces les decía, permítanme, les voy a compartir para que sepamos exactamente. Estaba buscando pues, una mejor imagen, pero bien, este está bien. Esta es la prueba que ustedes tienen allí, ¿sí? El UARTEC, ¿sí? Acá, pues, en los diferentes campos que aparecen allí, pues nos muestran unas gráficas, unas simbologías o unos trazos de diferente manera. Y es a partir de ahí lo que tenemos que resolver, que a partir de esto nosotros podamos generar una serie de figuras. ¿Sí? La idea es esa, es tener la oportunidad de, de, de dialogar en cada uno de los cuadros que aparecen allí para poder generar
pues, esas ideas que ustedes tienen, ¿no? Para describir un poco los estímulos que aparecen en cada uno. Entonces, como el punto, como la onda pequeña, estas tres líneas, el cuadrado. Entonces, fíjense que a partir de ahí ustedes lo van a hacer, ¿sí? Para que podamos mirar y describir cada uno de sus estímulos, ¿no? Entonces, los invito primero que todo a que ustedes marquen su hoja de respuestas y podamos iniciar. Luego nosotros, de que hemos hecho los diferentes dibujos, tenemos que estar eh, como muy seguros cuál fue el que más me gustó, cuál fue el que más se me dificultó hacer, ¿sí? Y a cada título, perdón, a cada cuadro, a cada dibujo, le vamos a colocar un título. Acuérdense que son 8 campos y entonces la idea es de que hagamos esos 8 dibujos y les coloquemos un título. Y en su hoja de respuestas aparece abajo en la hoja, dice dibujo que más le gustó, dibujo que menos le gustó, dibujo que le pareció más fácil y el dibujo que le pareció más difícil. Entonces, háganlo por favor para que a partir de ahí podamos analizar, ¿sí? Cada uno de ellos. La idea es de que lo hagan pues con tiempo y bueno, normalmente para desarrollar, para responder a esta prueba del UARTEC, que es una prueba, es importante explicarte que esto es una prueba eh, que se utiliza muchísimo para procesos de selección. Es una prueba que tiende a tener mucha subjetividad, pero pues igual eh, hay algunos factores de interpretación que por eso lo utilizan, como el hecho de qué tanto nosotros nos vinculamos con el aspecto intelectual, con las condiciones emocionales, con alteraciones afectivas, emocionales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos plantea esta prueba psicológica del UARTEC, ¿sí? Entonces, estos son aspectos, y eso lo tenemos claro acá, son aspectos dinámicos de la personalidad, ¿sí? ¿Qué estamos evaluando? ¿Sí? Estamos evaluando como el posicionamiento frente al medio en el cual uno se encuentra, el relacionamiento interpersonal, manejo de ansiedades y frustraciones, qué tanto podemos terminar envueltos en un estado emocional de muchísima labilidad, de muchísima tristeza o angustia, ¿sí? Debido a ciertas frustraciones que se nos presenten. Entonces, nosotros tenemos una situación que se nos complicó o estamos viviendo una situación bastante dura, difícil. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción ante esa situación? Vamos a tener altos niveles de frustración, medianos niveles de frustración o eh, bajos niveles de frustración. Entonces, hay que mirar dónde nos ubicamos según lo que nos expliquen los dibujos que cada uno desarrollamos. Expectativas que tenemos nosotros contra nosotros mismos y nuestra vida, nuestras actividades, nuestro desempeño, las ambiciones, el proyecto de vida, tiene que ver con todo eso. ¿Ven? ¿Cómo nosotros logramos en últimas utilizar una energía vital que tenemos todos nosotros como parte de nuestro estado motivacional? Entonces tenemos una energía vital baja, media o alta, ¿sí? Para el logro de los objetivos. Entonces, fíjense que eso se relaciona muchísimo con el tipo de frustración que yo esté o haya vivido, qué tan fuerte ha sido esa frustración y cómo esa frustración puede hacer que me quede yo
perdóneme la expresión, tirado en el piso, o por el contrario, tenga yo esa resiliencia para salir adelante, ¿sí? Entonces es como esa energía vital para, en últimas, conseguir los objetivos que se puedan estar presentando. Entonces, ahí está ese levantamiento de toda esta información, cómo son esos procesos de pensamiento a partir de nuestros dibujos, cómo son esos procesos cognitivos, cómo generamos algo muy relacionado con lo que hablábamos nosotros del humanismo, y tiene que ver con el comportamiento ético y con nuestros valores. Entonces, como que esa parte es muy importante eh, para, para, para la prueba del Duarte. Digamos que lo que se le critica al Duarte pues, es precisamente que se hacen interpretaciones a partir de los dibujos que responden las personas que se les aplica y bueno, pues ahí pues no hay una fundamentación eh, eh, estadista, no hay una fundamentación como lo hay en el 16PF o en el MMPI, que son cuestionarios totalmente estandarizados en donde cumplen con la validez y con la confiabilidad. Aquí estamos generando con el UARTEC, estamos generando pues unas interpretaciones a partir de unas figuras, de unos dibujos, en donde nos van a determinar qué tanto la persona puede ser adaptativa, indiferente, empática, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una de las, eh, de las críticas que se le hace a esta prueba psicológica, eh, que tiende a ser proyectiva, tiende a ser subjetiva. Por eso, porque depende mucho del estado emocional de la persona que responde. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el 16PF habían unos ítems que pues determinan la distorsión motivacional y determinan la negación, es decir, qué tan honestos fueron ustedes para responder y qué tan colaboradores también fueron. Entonces, es una prueba supremamente organizada, el 16PF junto con el MMPI, que arrojan unos datos eh, mucho más fieles, mucho más válidos, a diferencia de una prueba proyectiva. La prueba proyectiva pues tiene mucho de psicodinámico, tiene mucho de toda esa corriente psicológica manejada por los psicoanalistas, incluyendo pues la teoría de Carl Jung, con sus arquetipos, ¿ven? Entonces, ahí vemos eso. Entonces, hay que entender de que pues hay que calificarla muy bien, hay que calificarla muy bien para poder emitir un concepto, ¿sí? Bien, entonces, esa es como la pequeña introducción, porque lo que nos interesa ahorita es como tener en cuenta qué dibujos vamos a tener, qué dibujos estamos haciendo en esta prueba del UARTE. Entonces, quiero pedirles el favor que lo inicien, colóquenle el título como les mencionaba ahorita, a cada uno, dibujen. Ah, bueno, y aquí arriba, donde están los cuadros, en cada uno de ellos hay un cuadrito arriba o abajo de ellos, en la parte superior de la hoja. Entonces es como para colocar allí cuál fue el que más me gustó y el que menos me gustó, o en orden de importancia cuál me gustó. Entonces, por ejemplo, si yo este me gustó más, me pareció más fácil dibujarlo, entonces voy a colocar el número 1 acá. Este me pareció también, entonces coloco el número 2 acá, aquí abajito, ¿sí? Aquí abajito aparece un cuadrado, el tercero este, el cuarto este, bueno, eso ya depende cada uno de ustedes de cómo lo quieran colocar. Eso es una decisión de ustedes. Bien, entonces
comiencen, por favor. Son las 8:22. Tenemos más o menos unos 20 minuticos, es decir que faltando 10 para las 9, ya vamos a empezar a hacer la interpretación, ¿sí?, de cada uno de los cuadros. Ustedes, ustedes, a partir de lo que yo les explique, ustedes van a emitir el concepto para ustedes mismos, ¿ok? Bueno, comiencen, por favor. ¿Tienen alguna pregunta antes de comenzar o está claro todo? Bueno, pues ese silencio dice que está todo claro, ¿no?
¿Cómo van? Bien, profe, Bien, por lo menos profe, yo ya me alegro. terminé. Listo. Yo creo que podemos iniciar para que nos alcance el tiempo. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a pedir el favor de que tomen nota de la explicación de cada uno de los campos, eh, lo que se pretende que se haya dibujado, qué es lo correcto, qué es lo inadecuado y qué es lo conflictivo. ¿Sí? Mm, digamos que vamos a empezar con el campo número 1, con este campo número 1. Acuérdense de que ustedes le dieron un orden según su importancia, pero vamos a seguir este orden acá de los diferentes 8 campos. Entonces vamos a comenzar con este cuadro 1, donde está este punto. Entonces vamos a mirar los contenidos más adecuados, los contenidos normales, los no adecuados y los conflictivos. ¿Sí? Eh, hay que entender también acá de que cuando hablamos de las respuestas consideradas como inadecuadas o conflictivas, no significan al 100% que las personas sean portadores de algunas patologías, ¿no? Eh, están ligadas más que todo a posibles dificultades que la persona evaluada posee con relación o en relación a áreas específicas. ¿Sí? Eh, aquí también hay algo importante tener en cuenta, es la simbología cultural y social de cada individuo, de cada persona evaluada. Entonces, esa clasificación pues tiene que ser analizada desde ese punto de vista simbólico, cultural y social para cada uno de las personas evaluadas. Entonces, digamos que en el campo 1 lo que se pretende es de que representa el hombre en el mundo, al ser humano en el mundo, no hombre en cuanto a género, sino al ser vivo, a la persona. Representa a la persona en el mundo, es como el campo del ego, es decir, del ello, eh, del yo en el mundo. Acuérdense de que el ello es la parte más primitiva y el yo, pues, es la parte más moral, ¿sí? Eh, digamos, el mundo es mucho más grande que nosotros, obviamente, ¿sí? Pero a veces, cuando acuérdense de que el ello está muy desbordado, entonces a veces se considera que la persona es más grande que el mundo, ¿sí? Entonces aquí este campo representa la forma en que la persona tiene su propia vivencia como individuo, es decir, cómo se identifica él, cómo se reconoce él. Por eso, pues, ella está, eh, digámoslo, como lo adecuado para poder entender un poco esto de cómo se representa la individualidad de esta persona en el mundo. Entonces dice que en el campo número 1 lo adecuado puede ser un centro de círculo o de líneas, centro de una flor, de un reloj, de una rueda, el sol, la nariz o una figura esta de tiro al blanco. ¿Sí? Entonces digamos que se conserva un poco en ese campo 1, en ese punto pequeño que es el centro, representa el mundo y por lo tanto un pequeño centro en el mundo eh, indica que la importancia está centrada con relación a los demás. ¿Sí? Entonces aquí habla de la centralización, de la integración, de modo de sentirse en el mundo. Si yo he dibujado, como les decía ahorita, un centro de flor, un reloj, una rueda, entonces digamos que eso indica que la persona está bien integrada con respecto al mundo. ¿Sí? Si nosotros dibujamos algo fuera del centro, usado como puntas o ángulos, espirales, estrellas
dos ojos, pues ya no indican pues como esa integración con el mundo, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de que qué fue lo que la persona dibujó en ese espacio. Lo importante es guardar un poco la relación entre la importancia que yo tengo con el mundo y el mundo conmigo, es decir, esa integración, el modo en que yo me siento en el mundo. Digamos que una interpretación conflictiva habla de haber dibujado una telaraña, haber dibujado una flor sin pétalos, un ojo demasiado grande. Y aquí es donde empieza un poco a, a jugar un poco la subjetividad del Ubartec. Entonces, ¿por qué consideramos nosotros que ese tipo de dibujos marcan esa diferencia entre lo adecuado o lo conflictivo? ¿Ven? Ahí vemos un poco, pues, como esa falencia que podría estarse sintiendo en el Ubartec, ¿sí? Entonces, ese sería el campo número uno, la centralización, la integración y el modo de sentirse en el mundo, ¿no? Entonces, acá realmente la centralidad del estímulo debe ser pues, respetada, pero también implica cuando nosotros dibujamos un centro de flor, cuando dibujamos un reloj, cuando dibujamos un sol, digamos que estamos respetando pues la centralidad del estímulo, del punto como tal, pero también con lo que estamos dibujando implica o significa crecimiento o expansión, ¿sí? Es lo que nos dice el Huartec. Entonces, cuando no, cuando no ocultamos Cuando no ocultamos el punto, es decir, que el punto no está diluido, indica que la persona, el evaluado, asume su individualidad, ¿sí? Y se muestra más seguro, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de que se ha respetado ese punto que está en el espacio número uno, en esta figura, ¿sí? Eh, Cuando se habla de que el punto no diluido indica que esa persona asume la individualidad, entonces la muestra más segura. Multiplicar el punto hace referencia a sentirse diluido, es decir, ahí ya no hay una individualidad. Parece ser que la persona ya no es el centro y no interactúa de una manera correcta con el mundo. Entonces, al sentirse diluido, apagado, inhibido, entonces explica el Huartet de que aquí ya hay un proceso eh, de no individualización, porque pues no está asumiendo su crecimiento o su expansión. Por el contrario, hay una falta de confianza en sí mismo. Es decir, cuando hemos dibujado, por ejemplo, eh, espirales o estrellas o dos ojos, ahí nos están explicando que hay una falta de confianza en sí mismo. ¿Sí? Um, Y en el inadecuado, cuando nosotros reforzamos el punto o lo aumentamos, es decir, que lo sobreescribimos, es característico de una persona que se expone demasiado y le gusta llamar la atención sobre sí misma. Entonces aquí hablamos nosotros de hacer como una flor y remachamos, digámoslo así, pues el punto o hacemos un ojo demasiado grande a partir de eso, ¿ven? Entonces ahí estaríamos viendo como ese manejo incorrecto de sentirse como que se quiere llamar la atención sobre sí mismo, ¿no? Entonces ahí está la explicación del cuadro número uno. Si pasamos al cuadro número 2, el estímulo está en el cuadrante superior izquierdo, es decir, aquí está, fíjense que en el anterior el punto estaba en todo el centro, en el medio del cuadro. Acá en el siguiente, en el campo número 2, nos dice que
el estímulo está en el cuadrante superior izquierdo, si ustedes lo ven ahí. Y acá está relacionado, según el Wartek, está relacionado con la afectividad y con la emotividad. ¿Ven? Entonces acá el arquetipo de este campo habla de la movilidad, habla de la sensibilidad, de la emotividad, qué tanta dependencia o independencia yo tengo, qué tanto yo siento amenazada mi supervivencia, ¿sí? ¿Cuál es mi cualidad emocional? ¿O soy demasiado emocional, pero en exceso, o soy supremamente frío y calculador? ¿Sí? Entonces, digamos que ese campo evalúa o está relacionado muchísimo con la afectividad y la emotividad. En el campo número 2, lo adecuado sería dibujar una línea ondulada regular, figuras humanas o animales, rostros, hombro, ceja, nariz, un perfil, por decir algo, aves, un pico de pájaro, pájaros volando, cabeza de animal, una planta, una nube, una ola, una bandera. ¿Sí? Digamos que esos son los, las figuras adecuadas según el Warteg. ¿Por qué lo identifica así? Pues la verdad no lo tengo claro. En el cuadro número 2, lo inadecuado, en este cuadro número 2, lo inadecuado habla de, uh, a ver, habla de lo positivo. Si la persona entra en contacto con el carácter del estímulo y lo respeta, la persona demostrará sentirse realizada en su relacionamiento con la facilidad para entregarse a él. En este caso, como les digo, surgen dibujos orgánicos como de la naturaleza, como figuras humanas, animales y seres vivos, que son los que yo les mencioné ahorita. Si lo vemos de una manera negativa, si el individuo, la persona evaluada, entra en contacto con el estímulo, eh, reflejará que hasta puede llegar a sentir el estímulo afectivo, pero se retrae con temor al contacto. Es decir, que no sabe cómo relacionarse con los demás y por eso no responde al estímulo afectivo. En este caso es común que se dibujen pues cosas no muy agradables, como bacterias, como culebras, ¿sí? Como, ¿qué más? Bueno, acá como culebras, como olas difusas, fuego, la cola de un animal, labios y boca. Digamos que eso sería como lo incorrecto, lo conflictivo, ¿sí? Eh, entonces, fíjense ustedes que lo negativo habla de que la persona no tiene la capacidad para relacionarse con los demás. Tiende a ser un poco más, menos afectivo. O si la afectividad está presente, pues entonces también se está desbordando y se torna demasiado emocional. ¿Sí? También existe la posibilidad que la persona evaluada niegue el carácter original del estímulo en el cuadro. La persona no se permite vivenciar su afectividad, es decir, es una persona que termina no siendo como muy transparente, no muy honesta, muy objetiva, eh, tiende a ser más bien como racional en exceso, por eso tiende a esconder sus sentimientos y reprime su lado emocional. ¿Ven? Entonces, ahí vemos nosotros el cuadro número 2. ¿Qué es lo correcto que hay que dibujar? Según el Duarte, tiene que ver con figuras humanas, animales, rostros, cejas, hombros, aves, picos, o sea, todo relacionado con la naturaleza, con seres vivos. Y lo negativo, pues por lo general se dibujan cosas como bacterias, como culebras, y eso pues indica que son muy poco expresivos
y emocionalmente no lo expresan fácilmente, por el contrario, tienden a ser excesivamente racionales. Ustedes mismos, en cada uno de sus dibujos, de sus cuadros, ustedes tienen que anotar, digamos, todo esto que les estoy planteando para que ustedes como que ya más de una manera más privada y personal e individual, ustedes lo analicen y miren ustedes, de acuerdo a lo que yo les estoy explicando, qué tanto acierto hay con respecto a su personalidad. Acuérdense que este Duarte evalúa también personalidad. En el campo número 3, estamos hablando de estas líneas. Es un estímulo inorgánico compuesto por 3 líneas paralelas en sentido ascendente. Requiere un tratamiento lineal con continuidad hasta llegar a una meta. Sugiere rigidez, normatividad, continuidad y ascensión, o sea, como incremento. Entonces aquí, digamos que el objetivo de este cuadro es el desarrollo, la ambición, la expansión del yo, ¿sí? Ahí se mencionan fácilmente los componentes psicodinámicos, la persistencia y el crecimiento sistemático. O sea, acá lo que nos dicen en esta figura es precisamente que la persona que responde asume la línea ascendente y le da continuidad, y que tiende a ser ambicioso, aceptando competir con los demás. La persona que no asume totalmente la ascensión de las líneas, pero o sea, es decir, va subiendo, pero para en una plataforma, refleja una persona que ya se siente realizada. O sea, considero que yo ya cumplí como mi meta, no necesito mayor crecimiento porque pues voy bien, ¿sí? Mm, la, la ascensión de este espacio del Ubartec, seguida de una bajada, es decir, el techo de una casa, por ejemplo, revela falta de ambición y de motivación. Y esa falta de ambición está relacionada con la necesidad de protección y de apoyo. Eh, a esa persona, cuando se dibuja es decir, se baja con respecto a ese estímulo, recuerden que aquí la idea es ascender, pero si la persona no asciende, sino desciende, es seguida de una bajada, entonces aquí la persona realmente quiere mostrar de que no quiere ser líder. No, para él o para ella no es importante ser líder. Entonces, ¿por qué no quiere ser líder? Porque seguramente tiene temor a equivocarse, tiene temor a fallar, ¿sí? Entonces, entre yo menos tenga responsabilidad y que yo tenga menos un rol de liderazgo, pues yo no me voy a equivocar, entonces yo me alejo de los demás, ¿sí? Entonces, ahí está relacionado con el campo 3. Y como este UARTEC es utilizado también para procesos de selección, pues si nosotros necesitamos una persona que sea ambiciosa, que sea líder, que crea en sí mismo, pues está, digamos que si encontramos un dibujo en descenso, pues no nos va a servir para el cargo, ¿no? Porque pues, realmente denota una poca seguridad, un incremento más bien de la inseguridad. Entonces acá lo que es adecuado son los dibujos ascendentes, una escalera, continuación de un dibujo abstracto, cuadros estadísticos como barras, ¿sí? Postes, una reja, una casa, un techo, ¿sí? Un techo cuando está en ascenso y cuando es mantenida la distancia entre las líneas, ¿sí? O una hilera de árboles. Entonces, digamos que eso sería lo que demuestra la ambición y la motivación que tiene la persona, ¿sí? Eh, digamos que es inadecuado cuando se dibujan obstáculos que bloquean la ascendencia, dibujos que enfatizan la bajada del movimiento y caídas en general, como una hilera de flores. En vez de hacerlo hacia arriba, con árboles, hace una hilera de flores. Eh, en, digamos que no en ascendencia, sino
decaen, ¿no? Como que están disminuyendo lo que están dibujando allí. Entonces, aquí, en este cuadro, en este campo número 3, realmente una hilera de postes de árboles no significan algo positivo, ¿sí? Pero si por el contrario nos estamos yendo hacia abajo, indican pues, de que la persona no tiene potencialidad y no le interesa, como les decía ahorita, no le interesa ser líderes para absolutamente nada. ¿Ven? Entonces, aquí estamos viendo que que se está generando acá en este cuadro, en este campo número 3, es ver que la persona realmente quiere seguir progresando, cree en su potencial, cree en su motivación, él mismo se genera o ella misma se genera ese nivel motivacional para poder responder a lo que se requiera, ¿sí? Entonces ahí hablamos nosotros de ese campo número 3, ¿sí? Perdónenme un instante, por favor. Hola, profesor, ¿cómo estás? ¿Por qué, Ala? Lo estoy. Listo. No, eso yo lo tengo listo. No se preocupe, señor profe Astrid. Yo lo tengo. Sí, no, no hay lío. No hay lío. Yo lo tengo listo. No, no. Listo. Listo, no se preocupe. Listo, su merced. Yo lo tengo listo. Bueno, chao, su merced. Hasta luego. Chao. Bueno, muchachos. Bueno, esa es como la explicación del cuadro número 3. ¿Sí? Del cuadro número 3. Vamos con el cuadro número 4. Con el cuadro número 4. Espera un momentito. El cuadro número 4. Listo. Aparece allí en el campo número 4. Habitualmente dicen que este es el más difícil de ser trabajado en esta prueba. Pues eso es interpretación de cada quien, del evaluado, ¿sí? Eh, este es el campo que más fuertemente rechazado y lo dejan como de último. Es un estímulo inorgánico, pesado, compacto, sugiere fuerza, dureza y solidez, ¿sí? Tiende a ser, por lo que aparece acá como negro, ¿sí? Tiende a ser un negro como opresivo y angustiante. Digamos, lo que simboliza este cuadro es oscuridad, peso y muerte. Entonces representa, según el Huartec, la relación del individuo con su inconsciente, ¿sí? Es el campo de la fantasía, de la elaboración de contenidos internos más profundos, demuestra cómo las personas manejan sus miedos, ansiedades y angustias, ¿sí? Y curiosamente es el más rechazado, ¿sí? Entonces dice que un aumento del cuadrado significa necesidad de expansión interna, intensificación de las actividades interiores, significa ansiedad. La multiplicación del tema con cuadrados únicamente sombreados, por ejemplo, ojos de robot, ventanas todas oscuras, refleja la necesidad de involucrarse en actividades múltiples para dispersar sentimientos de angustia, ansiedad y excitabilidad. En últimas, esto lo que nos quiere decir es de que la persona quiere estar haciendo varias cosas a la vez, como que necesita ser observado, necesita sentirse, cuando se trabaja en equipo, menos angustiado, ¿no? La multiplicación del tema con cuadrados alternativamente sombreados, por ejemplo, un tablero de ajedrez, ¿sí? Tableros de juegos, significa alternancia entre la excitación y la depresión. Esto no es otra cosa más que niveles de ansiedad y angustia, ¿sí? En lo que yo hago.
Si la transformación del tema en algo lúdico, como por ejemplo un cometa, chimenea de un tren o camión de juego, revela algo de inmadurez, una manera infantil de manejar sus ansiedades y angustias, negando y dirigiéndolas hacia un nivel de fantasía. Muy psicodinámico esto, ¿sí? Entonces, acá en en el campo número 4, lo adecuado sería dibujos o abstracciones simétricas como ventanas, dados, tableros de juegos, palabras cruzadas, chapas de seguridad para puertas, chimeneas y escudos, ¿sí? En lo conflictivo sería como dibujos o abstracciones asimétricas. En el anterior era simétrico, muy equilibrado, y las abstracciones asimétricas como cuadrados negros, alargados, tableros de juegos inacabados, ojos de máscaras o de robot y ventanas de prisiones, entrada de un túnel. Entonces, si se dibuja eso, es como tener, según el campo número 4, altos niveles de excitación y de depresión. Como les decía, una manera difícil de manejar sus ansiedades, sus angustias, incrementando pues como su nivel de fantasía. Tiende a ser como una madurez, una manera infantil de manejar sus emociones, ¿sí? Eso es lo que nos plantea este campo número 4, ¿sí? En el campo número 5, acá que se vea a la parte inferior izquierda de la pantalla, requiere un tratamiento lineal relacionado con una línea con la otra, percibiendo una unión entre ambas, integrándolas, tocándolas, uniéndolas. Hay una idea de impulso y obstáculo. Lo esperado es que frente al obstáculo haya un impulso para trasponerlo y superarlo. Entonces aquí lo que evalúa este campo 5, o lo que trata de definir acá, es el conflicto, con los niveles de conflicto, la presencia excesiva de conflictos, oposiciones, una energía vital y la conquista. ¿Por qué se mencionan, digamos, como lo bueno y lo malo acá? Porque lo malo sería el conflicto y la oposición, y lo positivo sería la conquista y la energía vital. Como lo decían acá, aquí habla de un impulso y un obstáculo, que es lo que tenemos nosotros constantemente en nuestra vida. Tenemos motivación, pero también tenemos bloqueos, ¿no? Obstáculos. Entonces la idea es que con este cuadro se evalúe cuál de las dos es más relevante para nosotros. O nos quedamos en el obstáculo o por el contrario, buscamos esa conquista y esa energía vital para superar ese obstáculo. Entonces acá ese campo representa el dinamismo, la movilización, la canalización de la energía de una manera muy adecuada, el control de la impulsividad. Muchas veces la impulsividad, la agresividad y la hostilidad pueden ser un obstáculo. Entonces, en la medida que yo la canalizo, entonces podría ser que lo estoy utilizando esa energía vital para salir como de ese bloqueo y obtener una conquista, ¿sí? O un resultado exitoso, ¿sí? Entonces dice que si las rectas se unen, la figura está cerrada con líneas rectas o angulares, eh, es ascendente, el significado es de decisión, de firmeza y asertividad, dinamismo, actitud asertiva y activa, ¿sí? Es decir, que estamos canalizando bien la energía, entonces no estoy dejándome llevar por la impulsividad y la agresividad, ¿sí? Cuando las rectas no se unen, pero la figura es cerrada y el sentido es ascendente, eh, demuestra cierta dificultad para canalizar la energía. ¿Ven? Hay movilización de energía, pero esta no siempre es colocada en acción. Entonces, acá se revelan tendencias autoagresivas cuando se dibuja eso, o cuando el dibujo en sentido descendente
revela tendencias autoagresivas, dificultad para enfrentar obstáculos y para canalizar la energía y dirigirla hacia el medio, ¿sí? Entonces, la tendencia a redondear el dibujo, manteniendo un sentido ascendente, es común verlo o encontrarlo en personas mediadoras que tratan de apaciguar las cosas. Es decir, que tratan de, hagan de cuenta que son como personas que tratan de colocar pañitos de agua tibia para que las cosas no se salgan de control. ¿Sí? Entonces ellos controlan esa agresividad, que pasan una imagen social suave y que no asumen, es decir, no se dejan llevar por la rabia y actuando con pataletas, ¿no? Eh, Eso no es la idea, ¿sí? Entonces, ahí lo que normalmente se puede dibujar es una paleta, una pala redonda, ¿sí? Entonces, ahí vemos un poco eso. Figuras que se disuelven como una paleta goteando revelan un debilitamiento de energía, falta de vitalidad y tendencia a la fatiga. Cuando los dibujos con muchos rayos, partiendo de la línea superior, como una escoba, una linterna o una antorcha, representan irritabilidad, dispersión de energía, indican un individuo activo, pero que gasta más energía de lo necesario para el logro de los objetivos, ¿sí? Entonces, digamos que ese cuadro número 5, ese campo número 5, digamos que lo adecuado sería una pala, un martillo, un helado con cono, una paleta, una espada, eh, sobre todo para el género masculino, una escoba y un avión, ¿sí? Lo inadecuado sería duchas de agua, focos de luz, un faro, un proyector, ¿sí? Cuando hay dispersión, una raqueta de tenis, la letra T, un techo y una antena, ¿sí? Eh, lo conflictivo, como una aguja, una jeringa, una pluma, un esfero, en sentido ascendente. Fósforos regados, objetos o herramientas demasiado puntiagudas. Entonces, cuando la gente dibuja acá como una flecha, aumenta pues, como el nivel de agresividad. Entonces, ahí estaría como esa parte conflictiva en el campo número 5. En el campo número 6 hablamos nosotros de el campo número 6, estamos hablando de un estímulo inorgánico compuesto que requiere un tratamiento lineal. Ahí vemos en el campo número 6, vamos acá en este campo número 6, en donde hay esos dos estímulos, ¿sí? Se espera que las dos líneas se complementen y se cierren y sugiere, por lo tanto, racionalidad, intelecto y ser muy aterrizado, digámoslo así. ¿Ven? Entonces el campo 6 representa el valor que el individuo atribuye a su capacidad intelectual. Entonces acá estamos evaluando el intelecto. Es el campo del raciocinio, del deseo de realizar o de la realización intelectual con respecto a mis ideas. Es decir, qué capacidad tengo yo de encontrar soluciones a lo que me ocurre. Entonces dice que si las líneas son integradas en un solo motivo o hay indicación de capacidad de asociación y síntesis, cuanto más elaborado es el diseño, mayor su capacidad intelectual. Entonces, en este campo número 6, digamos que lo adecuado para entender eso que yo les acabo de leer, si las líneas son integradas en un solo motivo, hay indicación o indican capacidad de asociación y síntesis. Cuanto más elaborado es el diseño, mayor capacidad intelectual. Entonces, ¿qué es lo que nos sugieren acá que debe dibujar el sujeto? Casas, carros, televisión, figuras geométricas elaboradas como un rectángulo, como un cuadrado, un polígono, un cubo. Ventana, una moldura montura de un cuadro, una caja, una maleta, un armario, un radio, una planta de una casa, ¿sí? Fíjense que aquí lo que se está planteando es cómo nosotros a partir de esta figura del campo número 6 podríamos estar haciendo como una casa, un carro, es decir, vamos a unir
y vamos a darle continuidad a esto, ¿sí? Eh, digamos que los estímulos inadecuados serían objetos abiertos, como por ejemplo escalones, ¿sí? Escalones. Bueno, el conflictivo sería dibujos con ángulos abiertos, una horca, o figuras u objetos separados sin relación entre sí. Es decir, no tiene ningún tipo de, no guardan ningún tipo de relación los dibujos que se hacen allí, ¿sí? Entonces, eso es el campo número 6. Bueno, que las líneas no se complementan, no se integran o están separadas sin relación entre ellas, hay indicios de dificultad de racionamiento, es decir, que su capacidad intelectual está disminuyéndose, de desarrollo de los procesos de asociación y de síntesis, y por eso se habla de que tal vez hay un bajo nivel intelectual. Ese es el campo número 6. Vamos con el 7, que aparece estos punticos así, eh, como en forma de media luna. Este es el campo número 7, esos punticos, ¿sí? Este campo habla de un estímulo orgánico curvo, liviano, suave, pequeño, persistente, ¿sí? Sugiere mucha textura y persistencia, requiere un tratamiento que exprese su delicadeza y mantenga el puntillado, ¿sí? Aquí ya hablamos, cuando ya mencionan la palabra delicadeza, está relacionado con la sensibilidad. ¿Qué tanto yo estoy relacionado con la sensibilidad, con la sensualidad, con lo delicado, con el erotismo inclusive? ¿Sí? Entonces, acá este es un campo muy importante con respecto a un comportamiento afectivo en la expresión de la sensibilidad, de la sensualidad y de la sexualidad erótica, ¿sí? Eh, en un sentido mucho más amplio y simbólico, aquí habla muchísimo del misticismo, pero entonces ya vamos a mirar si ese misticismo ya tiende a ser bueno o malo, ¿sí? En este campo, la persona estaría distanciándose de su sexualidad o acercándose, ¿sí? Para encontrar una realización en sentido más religioso o místico. Entonces ahí ya hablamos nosotros de esos valores, de esa moral, y qué tanto está tan arraigado esa parte mística, esa parte religiosa, y que inclusive entonces yo me alejo de la sexualidad, pues porque lo veo como pecaminoso, como algo molesto, ¿sí? Entonces, cuando se está alejando de esa sexualidad, cuando lo hacemos de una manera no, no de forma negativa, pues puede ser un amor sexual mucho más adecuado, mucho más estético, mucho más valorado, ¿sí? Entonces, algunos tipos de respuestas, perdón, antes de eso, la sensualidad que aquí trataremos se refiere al contacto físico, a la sensibilidad y al tacto, al cuidado a nivel de relaciones personales, al buen gusto, a la sensibilidad estética y sobre todo a la capacidad que posee la persona para entregarse, darse y abrirse a sus relaciones interpersonales eh, eróticas, digámoslo así, interpersonales, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros como que esa es la sensualidad. Este campo es mucho más dado a evaluar como esa parte de la sexualidad. Algunos tipos de respuestas más frecuentes, digamos, el puntillado tiene una función real como si fuera un collar, indican sensibilidad y madurez sexual. Hay una continuación del puntillado, pero sin una función real, por ejemplo, un huevo, una pelota, indican inmadurez sexual, es decir, tendemos a alejarnos de una vida sexual plena, porque no la vemos como algo positivo, ¿sí? Ligar o cubrir los puntos con una línea más fuerte, como un engranaje, digámoslo, como que pisamos estas líneas, como que las repisamos fuerte, ¿sí?
falta, aquí esta persona le falta sensibilidad, ¿sí? Es poco afectivo, tiene una muy poca elaboración a nivel afectivo y tiende a ser un poco más irritable, hay cierta irritabilidad, ¿sí? Ah, a veces en los niños, pues como que se responde más como ese resaltar, pero pues no, aquí no hay una elaboración sexual fuerte o una madurez sexual definida, pues estamos hablando de los niños, ¿sí? Si el tema no es tocado y es rodeado con otros motivos, indican inmadurez afectiva, reacción infantil frente a las posibilidades de relacionamiento o dificultad para intimidar eh, en relaciones ya establecidas, como que nos da mucha pena intimar con personas que están cercas con nosotros, que se acercan afectivamente a nosotros. Entonces, en el cuadro número 7, lo adecuado sería adornos, flores, huellas, joyas, círculos, puntillados, líneas de montañas, ¿sí? Líneas de montañas, línea de principios de los senos, línea imaginaria como huellas de hormigas o vuelos de abejas, eh, límites de mapas, ese sería el campo número 7. Lo inadecuado sería como un huevo, una pelota, una nariz. Lo conflictivo sería un puntillado difuso, es decir, que lo retachamos sin forma, una bomba, una granada, una culebra, vacilos, motivos sexuales muy expresivos como senos expuestos, nalgas, órganos genitales, una raqueta, fuego, propulsor o cohete. Ese es el campo número 7. Y el último campo, el número 8, este que aquí aparece como si fuera una media luna, ¿sí? O un sol naciente, digo yo. El campo número 8 es un estímulo orgánico simple y curvo. Habla de la unión, armonía, comprometimiento y abrigo. Y aquí lo interesante de este cuadro número 8 es de que lo que yo dibuje por encima o lo que yo dibuje por debajo de este campo 8. Lo que yo dibuje por encima, lo que yo dibuje por debajo, ya nos dice mucho, ¿sí? Entonces dice acá, es el campo de la protección. Ah, bueno, entonces vamos a mirar qué tan dependientes o independientes somos, ¿sí? Hablamos de la dependencia de los padres, de la afiliación social y religiosa, de la conducta social en cuanto a comportamientos con valores éticos, morales, con normas, con lo socialmente establecido, comportamientos con valores, normas, patrones sociales, que eso es una manera de sentirse protegidos. Si ustedes recuerdan en Maslow, en la pirámide, pues ese sentido de pertenencia y sentirse seguro, pues está aquí vinculado también, ¿sí? Es una forma de sentirnos protegidos. Entonces, los dibujos hechos abajo del estímulo, es decir, abajo de este estímulo, ¿sí? Aquí abajo, indican dependencia del medio, necesidad de protección. O sea, acá, si yo dibujé algo, estamos viendo que hay una dependencia marcada. Hay mucho comprometimiento con valores, o sea, de pronto podríamos hablar de que nos desbordamos en el super yo, en lo moral, en los valores, cuando estamos dibujando algo aquí debajo de este estímulo. Los dibujos hechos sobre el estímulo, es decir, por acá arriba, ¿sí? Indican independencia, espíritu crítico, apertura al mundo de los valores, ¿sí? Cuando el individuo no toca el estímulo, probablemente estará reflejando un gran sentimiento de desprotección. Dibujos de paisajes nocturnos, por ejemplo, media luna, una luna o estrellas, indican que el individuo siente la posibilidad de protección
como algo muy distante. Si dibujamos o hay dibujos cerrados como un portal, una puerta, un casco, son indicios de personas más defensivas. En el campo número 8, lo adecuado sería un sombrero, paraguas, guardasol, frutas, hongo, luna llena, arco iris, un rostro, sol naciendo, una pelota y ruedas. Lo inadecuado sería objetos cerrados como una puerta, portón, garaje, reloj, casco, etc. ¿Sí? Acá mencionan que lo conflictivo sería un ojo grande, objetos cayendo como paracaídas, objetos cortantes como un arco y una flecha, medio círculo, una media luna y un sol poniéndose. ¿Sí? Hay un sol naciente y un sol que se va guardando. Entonces, digamos que si yo coloco un sol poniéndose, es decir, ya terminando el día, pues entonces ahí vemos algo conflictivo. ¿Qué opinan ustedes de esta prueba de Ubartec? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Díganme, muchachos, señoritas, ¿cómo les pareció? Pues, profe, Bueno, profe, A ver, dígame, Nicolás, por favor. a mí me parece interesante que de cada cuadro hay como una cosa en específico y como que en cierta parte limita que si hace ciertos dibujos significa algo y si hace ciertos dibujos significa otra cosa, aunque creo que por lo menos, por ejemplo, a mí en la prueba, en el recuadro número 4 yo dibujé un Mm, lápiz y no sé, entre los que usted dijo, no sé qué significará, pero de resto, pues me parece interesante que cada cosa tiene como su significado, tiene como, eh, por ejemplo, que el primero significa como el ego de la persona, segundo como la afectividad, el tercero como las metas y así. mm, sí, claro. Y lo que su merced dice es cierto, Nicolás. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué el dibujar esto definitivamente significa esto? ¿O por qué si no dibujé esto, entonces también significa algo negativo, ¿no? Ahí está la subjetividad del Ubartec, porque el hecho de que yo dibuje o no dibuje algo, o sea, lo que pasa es que esto está muy dado desde el punto de vista psicoanalítico, desde cómo nosotros vemos con nuestros dibujos como una manera de expresar nuestra relación con el mundo, ¿sí? Es muy subjetivo, ¿sí? Y aquí nos lo explicaron de esa manera. ¿Quién más iba a comentar algo? yo, profe, Sí, Consuelo. pues realizando la prueba, eh, hay muchas, o sea, es muy acertada de acuerdo a lo que dibujamos con nuestra Ujú. personalidad, con nuestra forma de ser, con nuestro pensar. Entonces, pues, en realidad, sí es algo que se descubre cuando verdaderamente se hace a conciencia, ¿sí? Sí, Uno claro. mira, entonces, pues, sí encontré muchos acertamientos y incluso podían ser todos acerca de cómo soy yo, cómo actúo yo, cómo pienso yo. Muy bien, qué cómo- bien. Sí, por eso es que se utiliza constantemente en procesos de selección. Por eso se utiliza muchísimo cuando yo voy a trabajar en un hospital, cuando voy a trabajar en un centro de salud, cuando voy a trabajar en un hospital psiquiátrico, cuando voy a trabajar en la cárcel. O sea, es muy utilizado porque se necesita conocer un poco de la personalidad, ¿no? Yo pensaría eh, que si nosotros hacemos un buen proceso de selección, para garantizar buen desempeño en las personas que se eligen, yo podría aplicar el UARTEC junto con o el 16PF o el MMPI, ¿sí? Las dos, para poder entonces como confirmar lo que nos dice el uno o el otro, ¿sí? Y no dejar de lado pues la entrevista cara a cara entre el psicólogo evaluador y la persona, el candidato laboral, ¿no? Todo eso nos dice. Y obviamente, pues mirar un poco las referencias personales, todo eso, para poder determinar un muy buen proceso
de selección, no dejarlo de lado, pero no centrarnos únicamente en algo, como aplicar únicamente esta prueba y ya. No, hay que acompañarlo desde mi punto de vista ético profesional, es como apoyarnos en otros análisis, como las pruebas o los cuestionarios que hemos trabajado ayer y el día anterior con el 16PF y el MMPI, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros nuestros rasgos de personalidad, ahí vemos nosotros nuestro nivel de ansiedad, nuestro nivel de angustia, lo que hacemos referencia a las relaciones interpersonales, a ese equilibrio emocional, a la manera como estamos manejando un poco la dependencia, la independencia, si nos consideramos más superiores que a los demás, eh, si la parte intelectual está pues como bien manejada, si tengo yo esa energía vital, esa motivación, esa asertividad. Entonces, es como interesante en ese sentido, pero como les digo, desde mi punto de vista profesional, yo lo trabajaría en conjunto con lo otro para poder tener resultados mucho más acertados. Seguramente las empresas no lo harían, pues porque eso implica más tiempo y dinero, ¿sí? Porque la gente a veces necesita, o las empresas le dicen a uno, venga, necesito que me seleccione rápido a esta gente, pero punto, ya rápido, lo necesito para dentro de 2 días. Entonces, cuando a uno lo ponen en la espada y la pared con eso, pues uno, pues como termina como haciendo un proceso de selección no muy, no muy correcto. Eh, el lunes tenemos el parcial, pues incluye lo que hemos visto de Bandura, lo que vimos de Kelly, la prueba del MP, del 16PF y del UARTEC. El, el MMPI, pues no lo han terminado algunos sí ya lo terminaron, pero de estos tres ustedes tienen que hacer informes con respecto a eso y tienen que anexarme, por ejemplo, la hoja de respuestas del UARTEC, este de los 8 campos, tienen que anexarme la hoja de respuestas con el gráfico del perfil del 16PF y tienen que agregarme, cuando ya lo terminen, las personas que no lo han terminado, el MPI, la hoja de respuestas del MMPI, eh, también con el reverso que tiene que ver con el perfil de la persona evaluada. Y hacen ustedes un informe de cada una de estas pruebas para entregar, ¿ok? Pero bueno, esto era el tema del UARTEC, del 16PF y el MMPI. Son pruebas de personalidad supremamente conocidas, muy importantes en todos los procesos de selección, en procesos jurídicos, en procesos de, de, de ¿cómo se llama esto? De la patria potestad, es decir, con quién se queda el niño, ¿no? Entonces le piden, o a mí me pedían, en el centro médico me pedían, necesito que usted me aplique una prueba de personalidad para determinar si esta persona demuestra cierto tipo de responsabilidad, si es una persona que tiene, pues, como proyectos de vida. Entonces uno aplica estas pruebas psicológicas para poder emitir un concepto. De allí la importancia, ya le doy la palabra a Nicolás, de allí la importancia de hacerlo con ética, de hacerlo con compromiso, de hacerlo con seguridad, de hacerlo muy bien hecho, porque estamos hablando del futuro de la vida de una persona, de un ser humano, ¿sí? Entonces, es una gran responsabilidad el hecho que lo hagamos bien. Si no lo asumimos bien, imagínense cómo le dañamos el futuro a una persona, a un hombre, a una mujer, a unos niños. Entonces, ojo con eso. Y ustedes que están siendo preparados para ser psicólogos, pues tienen que tener muy en cuenta esto. Nicolás, dígame, por favor. Profe, perdóneme, es que me desconcentré. ¿Toca entregar 3 informes o un informe de los tres? Pues digamos que puede ser en el mismo entregable que ustedes tengan. Hablan
ustedes pues hablan del MMPI, del 16PF y del UARTEC, ¿sí? En el Sí. mismo informe, pero obviamente van a hablar de cada uno de los tres de manera individual. Profe, ¿y para cuándo sería ese informe? Pues creo que hay personas que no terminaron el MMPI, ¿sí? Entonces tendrían que terminarlo el miércoles, ¿sí? Acuérdense que el martes tenemos clase virtual, ¿sí? Entonces el lunes tenemos el parcial. El martes avanzaremos en un teórico que nos queda pendiente y el miércoles tendrían que terminar o tendríamos que terminar la interpretación del MMPI. Cuando ya terminamos, ustedes tienen que entregar el viernes los informes, ¿sí? El viernes que viene, de hoy en 8 días. ¿Qué quiere decir esto? Que les sugiero que vayan adelantando el UARTEC y el 16PF porque ya lo tienen listo, ¿sí? Y ya les queda fácil, simplemente una vez terminemos el miércoles el MMPI, ya lo anexan, lo trabajan, lo anexan y lo suben a la carpeta para que veamos eso, ¿no? Yo pensaría que esos entregables, pensaría yo que va a ser la evaluación final. Entonces depende de ustedes de cómo lo vayan a trabajar porque es la evaluación final que van a tener ustedes. Bueno, Vale, profe. Y qué pena, otra pregunta. En el parcial del lunes va a entrar lo de Albert Bandura y lo de estos tres, George Kelly, George Kelly. ajá. ¿Y qué Ah, más ok. dijiste? Albert Bandura. ¿Y los tres Albert test? Bandura, sí, Albert Bandura, George Kelly, mm, el 16PF y el MMPI. No, perdón, 16PF y el UARTEC. Ah, ok. ¿Listo? El Listo, profe. MMPI no lo vamos a involucrar por ahora porque no lo han terminado algunos. Pero el miércoles lo vamos a terminar de explicar Bueno, y pues. de calificar. ¿Listo, muchachos? ¿Todo claro? Sí, señor. Ok. Listo. Nos veremos entonces el lunes. Que tengan ahora sí un fin de semana chévere. Gracias, Chao. profe. Chao. Gracias, Gracias, muchas profe. Hasta luego. Chao.